Declaró la médica que firmó, por lo menos que firmó, la atención a la denunciante del jugador de Boca, Sebastián Villa. El pasado 27 de junio del año pasado, cuando al otro día de los hechos ella fue al Hospital Pena. Era clave el testimonio de esta médica. Bueno, en principio para ver si lo que había relatado la víctima, que era que la médica le había dicho que tenía heridas compatibles con un abuso sexual, era ratificado o no por la profesional. Fue una declaración bastante particular que termina la historia con un falso testimonio, una denuncia de falso testimonio, Andrea, pero vamos por partes. Era tan clave y tan esperado el testimonio de esta médica que todo hacía indicar que después de él probablemente Sebastián Villa tuviese que presentarse a declarar en la causa. Y hasta se hablaba de la posibilidad de que estuviera detenido, porque todo esto se va en el marco de una importante pericia a la que había sometido ayer la denunciante, donde se determinaba que su relato era compatible con el de una persona que había sufrido abuso sexual. Para hablar de la declaración de la médica hay que poner en contexto que esta declaración estaba prevista el viernes pasado. Antes del partido de Boca, antes de la final de Boca, la querella pretendía tener este testimonio. La médica había dicho que no estaba en Buenos Aires, que se había ido. Primero se dijo Córdoba, después se dijo que estaba en Mendoza. La fiscalía le había ofrecido declarar por Zoom. Ella dijo que tenía cierto malestar y que prefería postergar esta declaración. Se hace hoy la declaración. ¿Qué dice? Bueno, en principio dice que ella no recuerda haber atendido a la paciente. Vamos a repasar algunos tramos de lo que fue esta declaración, con algunos, también fue por Zoom, hay que decirlo, con algunos inconvenientes, porque incluso en un momento se corta, se mutea, se queda sin audio su computadora, después se apaga y ella dice: se me cortó la luz. ¿Qué dice? No recuerda haber atendido a la denunciante. Otro tramo importante tiene que ver con esto, que vamos a ver ahora, y es que ella dice que si hubiese constatado lesiones cuando atendió a la paciente, a la denunciante, las habría dejado asentadas. Como diciendo, si no están asentadas en la historia clínica es porque el examen ginecológico fue el normal. Algo que la querella va a cuestionar, seguramente. Sí, también dice que no recuerda si la atendió o no la atendió. Lo que quiere decir respecto a eso es, si nosotros constatamos, habla en general, no de esta paciente, porque si no recuerda haberla atendido, dice, en general, si constatamos lesiones, tendrían que estar asentadas. Y efectivamente, en la historia clínica, las lesiones, lo que no indica que hubo o no abuso sexual, puede haber lesiones o no, las lesiones no están asentadas como tales. ¿Y qué es lo último que dijo, Andrea? Y esto es importante. Dice que ella firmó la historia, es decir, admite haber firmado ella el libro, lo que es la historia clínica, pero dice que tal vez otra médica revisó a la denunciante. Y ahí sí. Acá hay una cuestión ya donde empieza a la querella a pensar en una denuncia contra la médica. Sí. Porque no es algo habitual que un médico firme una historia clínica, que firme un acta clínica, si fue otro profesional el que hizo la revisación, el que hizo precisamente lo que se llama la evaluación clínica de un paciente. Y esto, Claudio, que tenemos en pantalla. Bien, acá está tachado, por supuesto, el nombre de la denunciante, de la víctima y su número de documento. Esta es la historia clínica de esa visita al Hospital Pena al otro día de los hechos. Más allá de la letra de médico, lo que sí queda claro acá es que la paciente manifiesta tener un dolor vaginal y que los médicos le dan medicación analgésica para ese dolor vaginal. Esto es lo que queda claro. Es una consulta por un dolor vaginal desde el día de ayer, post una relación sexual, y aquí dice claramente que se indica analgesia. Se le indica una analgesia por ese dolor. Eso es lo que quedó asentado. Lo que pretendía la querella es que la médica justamente ratificara en declaración frente a las fiscales que investigan el caso cómo fue esa atención, cómo fue ese dolor, cómo se encontraba la paciente, qué refería la paciente por ese dolor, y esa es la sorpresa que una semana después de haber postergado la declaración, la médica declare, pero diga, de eso yo no me acuerdo nada. Una buena pregunta, si podemos volver un segundo, señor director, al documento que está... Una buena pregunta que le vamos a hacer ahora cuando entrevistemos al abogado de la víctima es si le preguntaron sobre la firma. Ella dice que puede firmar y quizá la revisación la hizo otra médica en su declaración. Si reconoce que la letra esta es de ella o no. Pero cuidado, porque cuando le tocaban hacer las preguntas al abogado de la denunciante, se le empezó a cortar el Zoom a la médica. Y muteaba la cámara, muteaba el micrófono y de repente, ¡pup!,
se le apagó la luz. Así que, obviamente que ahora los defensores de la denunciante de Villa, a esta médica le están iniciando una causa por falso testimonio, y si firmó lo que hizo otro médico y no lo hizo ella... Falsedad ideológica. Como decíamos, eso es un dato importantísimo. Un médico no puede firmar un documento, un acta médica, si no fue él mismo quien llevó adelante esa revisación. Lo que insistimos se llama análisis clínico del paciente. Para cerrar esta historia, esto... ¿Deja a Villa liberado de la sospecha? No, de ninguna manera. Digamos, esto primero que se va a seguir analizando. Si se abre una causa por falso testimonio, se investiga aparte. Van a llamar a todos los médicos que estuvieron ese día con esta médica. Totalmente. A la jefa del servicio pacientes... también, a la jefa del servicio que también firma ese acta. Y además, Claudio, perdóname con esto, pero hay que insistir, está esa pericia que se realizó ayer, que fue clave. Es una pericia donde se constata que el relato de la denunciante es veraz, que sufre trastornos compatibles con el trauma, el post-trauma de un abuso sexual. Y hoy esa pericia fue repetida en otro contexto. Es en el contexto de lo que se llama la victimología, es decir, por un consejo especializado en personas con trauma post-abuso sexual. Y además de esa pericia, están las entradas y salidas al country, está la llamada al 911 de un vecino por los gritos que había, están los chats al otro día entre Villa y la denunciante, y además están las fotos que aporta la denunciante. Quiero decir, más allá de que no haya dicho hoy la médica, sí, yo vi ahí lesiones compatibles con abuso sexual, la verdad, dijo, no recuerdo. Bueno, las pruebas son igual muy contundentes contra el jugador de Boca.